Bien, entonces la primera operación que vamos a ver hoy es conocida como producto punto o producto escalar. ¿Sí? Esta operación se conoce como producto escalar porque el resultado de la misma es un escalar, ¿sí? Entonces, vamos a tener nosotros dos vectores. Vamos a llamarle U1, que va a tener las componentes A1, B1, C1. Y vamos a tener el vector U2 con las componentes A2, B2, C2. ¿Sí? Entonces, el producto punto entre estos dos vectores o producto escalar se va a definir como U1 punto U2 y va a ser la suma del producto de las componentes. Es decir, vamos a tener A1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2. Ahora recuerden ustedes que las componentes de un vector, en este caso, pues son vectores reales. Entonces el producto y la suma de las mismas pues va a ser otro número real. Entonces el resultado de esta operación no va a ser otro vector, así como con la suma y la resta, sino que va a ser un escalar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener nosotros el vector 1, que sea 0,1,1, y vamos a tener el vector v, que sea 2, menos 1,1. ¿Sí? Entonces, el producto de estos dos, u punto v, pues no va a ser otra cosa más que el producto de cada una de las componentes de los vectores. ¿Sí? Entonces tendríamos la componente x, que sería la componente x de cada vector, que sería 0 por 2, más la componente y de cada vector, que es 1 por menos 1, más la componente z de cada vector, que es 1 por 1. Y entonces el resultado de este producto sería igual a 0. ¿Sí? En este caso, cuando tenemos nosotros que el producto de el producto punto entre dos vectores es igual a 0, va a suceder que tiene una interpretación geométrica. ¿Sí? Si tenemos nosotros dos vectores en el plano, bueno, igual es en el espacio, pero aquí para que los podamos ver un poquito más. ¿Sí? Entonces, el ángulo más pequeño que se puede medir entre estos dos vectores va a estar relacionado con el producto punto. Tenemos nosotros el siguiente teorema, ¿sí? El producto punto de dos vectores, u punto b, es igual a la magnitud de u por la magnitud de v por el coseno del ángulo entre ellos. Esto quiere decir entonces que nosotros vamos a poder calcular, ¿sí? Vamos a poder calcular el ángulo entre dos vectores a partir del producto punto entre ellos y la magnitud de ambos. ¿Sí? ¿Qué significado tiene entonces que el producto punto de dos vectores sea igual a 0? Bueno, si este producto es igual a 0, ¿sí? Entonces, al despejar aquí, pues tendríamos nosotros coseno de teta es igual a 0. O en otras palabras, arco coseno de 0 es igual al ángulo que estamos buscando. ¿Sí? Y en este caso, muchachos, el ángulo que estamos buscando, o el caso en el que el coseno de un ángulo nos da 0, es porque este ángulo es igual a 90 grados. Es decir, que si el producto punto de dos vectores es igual a 0, u punto b es igual a 0, entonces podemos decir que estos vectores son perpendiculares u ortogonales. ¿Sí? Es decir, el ángulo entre ellos es igual a 90 grados. En caso de que el producto punto sea distinto de 0, pues entonces vamos a tener nosotros dos vectores que no son ortogonales. Ahí se puede tener cualquier ángulo. ¿Sale? Entonces, volvemos. Aquí no importa si los vectores que tenemos son vectores en el plano o en el espacio. Por ejemplo, aquí al tener estos vectores en el plano,
De todas formas, el producto punto se va a definir de la misma manera. Se van a multiplicar cada una de las componentes y se van a sumar. ¿Sí? Y el resultado del producto punto siempre debe de ser un escalar. Entonces, volvemos. Si el producto punto da 0, quiere decir que los vectores que tenemos son ortogonales, pero no necesariamente tiene que dar 0. Lo que sí es que podemos nosotros calcular el ángulo entre los vectores una vez calculado su producto punto. En este caso, por ejemplo, nos dio -2, y si calculamos nosotros la magnitud tanto de U como de V, aquí tenemos raíz de 10 y la magnitud de V sería -2 al cuadrado más 4 al cuadrado, y tendríamos raíz de 20, ¿sí? Entonces, con estos datos podemos nosotros calcular el ángulo entre los vectores U y V. Teníamos nosotros que el coseno de θ es igual a el producto punto sobre la magnitud de U por la magnitud de V. Esto va a ser entonces -2 Entonces aquí vamos a tener que θ es igual a 98.13 grados. ¿Sí? Si nosotros graficamos, en este caso en el plano, estos dos vectores, 3, 1, 1, 4, tendríamos el vector U, más o menos aquí, y el vector V, más o menos aquí. Y el ángulo entre ellos es de 98.13 grados. ¿Ok? Otra de las cosas que podemos nosotros calcular respecto más bien utilizando el producto punto, es algo que se llama proyecciones. Voy a volver aquí a dibujar dos vectorcitos. Vamos a tener nosotros un vector U y vamos a tener acá un vector V. ¿Sí? Estos vectores evidentemente tienen dirección y una magnitud distinta, pero en ocasiones a mí me interesa conocer qué es lo que sucede o cómo podría verse un vector si lo pudiera reflejar sobre el otro. Es decir, si tomara las componentes de un vector y las pudiera ver en la dirección del otro vector, ¿qué vector estaría tratando o qué vector estaría resultando? ¿Sí? Entonces, tendríamos que hacer algo así como algún tipo de, no sé, como de reflejo, ¿sí? Para generar un vector distinto, es decir, como una sombra de lo que sería el vector U o el vector V en la dirección del vector contrario. A esto se le conoce como proyección. ¿Sí? Y para calcular esta proyección, que es a su vez un nuevo vector, pues tenemos que determinar cuál vector estamos reflejando sobre el otro. Por ejemplo, si lo que yo quiero es calcular la proyección U sobre el vector V, es decir, las componentes de U en dirección del vector V, entonces lo que vamos a hacer es tomar el producto punto de los dos vectores, la magnitud al cuadrado del vector V, y esto se va a multiplicar por el vector V. ¿Sí?
Recuerden ustedes que tanto el producto punto como la magnitud, pues es un escalar. Entonces, al final lo que estamos haciendo es tomar una componente numérica y multiplicarla por cada una de las componentes de un vector. ¿Sí? Entonces, al final lo que estamos haciendo es un producto de un vector por un escalar. Si la proyección que queremos hacer es la contraria, es decir, la proyección del vector v en dirección del vector u, pues aquí lo único que va a cambiar es, utilizaremos la magnitud del vector u y se va a multiplicar por las componentes del vector. ¿Vale? Y esto, muchachos, estas proyecciones se pueden ver, ya sea en ¿cómo se dice? En vectores en el espacio, perdón, o vectores en el plano, o sea, no importa en dónde se estén manejando, o si tienen dos o tres componentes, de todas formas, la proyección se va a calcular de la misma manera. Vamos a tener nosotros aquí, por ejemplo, el vector u, que sea 2i menos j más 3k, y el vector v, que sea 4i menos 2k, ¿sí? Y lo que queremos hacer es ver cómo se vería o calcular un nuevo vector que sea la proyección del vector u sobre el vector v. Entonces, para esto, bueno, pues primero que nada tenemos que calcular el producto punto, ¿sí? Y sabemos que el producto punto es multiplicar cada componente y luego sumarlas. Tendríamos entonces 2 por 4 más menos 1 por 0 más 3 por menos 2. Así entonces esto va a ser 8 menos 6, va a ser 2. ¿Sí? Luego, como aquí estamos proyectando sobre V, tenemos que calcular la magnitud de V. Entonces la magnitud del vector V pues va a ser la raíz cuadrada de 4 más la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado. Va a ser raíz de V. Y ahora sí, para calcular esta proyección, ¿sí? Vamos a tomar el producto punto, la magnitud de V elevado al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por las componentes de V, que son 4, 0, menos 2. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un décimo de 4,0, menos 2. Es decir, que este nuevo vector, el vector proyección que estamos calculando, va a ser, o va a tener por componentes 2 quintos de i menos 1 quinto k. Este vector es un reflejo, así entre comillas, de las componentes del vector u en la dirección del vector v. Y es un nuevo vector. ¿Sí? Entonces, tanto el ángulo entre vectores como la proyección de un vector sobre otro se calculan mediante el producto punto o producto escalar. ¿Dudas en esto? Ok. Entonces, el otro producto que se puede calcular entre los vectores es el producto cruz o producto vectorial. Así como el resultado del producto punto era un escalar, el resultado del producto cruz pues va a ser un vector, ¿sí? Entonces, al hacer esta multiplicación, al tener nosotros un cruz v, nuestro resultado va a ser un nuevo vector, ¿sí? Algo importante, el producto punto es una operación conmutativa, es decir, no importa el orden en el que yo haga la multiplicación, el resultado va a ser el mismo.
Pero el producto cruz no es conmutativo, de hecho es anticonmutativo. Ahorita vamos a ver por qué. Es decir, U cruz B es menos B cruz U. Entonces, en este caso, sí importa el orden en el que yo quiera hacer mi multiplicación. ¿Por qué? Gráficamente, aquí. Entonces, gráficamente, si tenemos un vector U y un vector V, al hacer el producto cruz, lo que estamos produciendo es un nuevo vector que va a ser ortogonal tanto a U como a V. Es decir, que respecto a ambos vectores va a tener un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, el vector resultante del producto cruz es un vector ortogonal tanto al vector U como al vector V. Si yo hago el producto cruz de U con V, entonces, utilizando la regla de la mano derecha, ¿sí? No sé si se acuerdan de esta regla. Sitúo mis dedos extendidos en la dirección U y los cierro en la dirección V, entonces el vector va hacia arriba. Pero si hago V cruz U, entonces mi mano estaría volteada, ¿sí? O sea, tengo que posicionarme en la dirección de V, así, y cerrar mis dedos hacia U, entonces el vector quedaría hacia abajo. Entonces quiere decir que yo voy a poder calcular dos vectores, ¿sí? Perpendiculares o ortogonales tanto a U como a V. Uno es el resultado de U cruz V y el otro vector es el resultado de V cruz U. Por eso tiene un signo contrario, va en la dirección contraria. ¿Sí? Entonces, este producto cruz o producto vectorial, ¿sí? Se va a calcular también, se va a calcular mediante un determinante. Vamos a tener nosotros dos vectores en el espacio. Tenemos un 1, tenemos U que va a ser 1i más 1i más b1j más c1k. Y tenemos el vector v, a2i más b2j más c2k. Entonces, la manera de calcular U cruz B es, vamos a construir un determinante donde el primer renglón sean las componentes vectoriales, ¿sí? O los vectores unitarios, entonces IJK. El segundo renglón corresponde al primer vector en nuestro producto, en este caso A1, B1, C1. Y el segundo renglón corresponde al segundo vector en nuestro producto, en este caso A2, B2, C2. Al resolver nosotros este determinante de 3 por 3, y aquí lo vamos a resolver mediante menores, pero mediante cofactores, lo que vamos a obtener es un vector en términos de las componentes IJK. Entonces tendríamos aquí en B1, C1, B2, C2 por I menos A1, C1, A2, C2 por J más A1, B1, A2, B2 por K. Al resolver cada uno de estos determinantes de 2 por 2, pues lo que vamos a obtener es un número, es decir, un escalar, que al multiplicarse por las componentes I, J, K, resultan en un vector. ¿Sí? Entonces, muchachos, precisamente porque el producto cruz nace de un determinante, es por ello que es anticonmutativo, porque si nosotros cambiamos el orden de los renglones en un determinante, pues lo que sucede es que se cambia el signo del mismo. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Vamos a tener el vector U, que sea 1, menos 2, menos 1, y el vector V, que sea 2, 4, 1. Entonces, el producto cruz, el producto vectorial,
sería 1 menos 2 menos 1 menos 2, 4, es decir, tendríamos menos 2 menos 1, 4, 1 y menos 1 menos 1 menos 2, 1, j más 1 menos 2 menos 2, 4. Esto va a ser entonces menos 2 menos 4 y 1 menos 2 j y 4 menos 4 k. Entonces vamos a obtener el siguiente vector. 2i más j más 0k. ¿Sí? Y ese sería el resultado del producto vectorial. ¿Preguntas hasta aquí en esta operación? No, maestra. Todo claro, maestra. Ahora, también el producto vectorial tiene sus implicaciones gráficas. Ya les dije ahorita que al sacar nosotros o al graficar pues dos vectores, el producto vectorial pues es un vector nuevo que es perpendicular a ambos. Pero ¿qué sucede cuando el producto vectorial me da 0? Si esto sucede, es decir, que todas las componentes en el resultado del determinante, sí, que todas las componentes me den 0, esto es porque los vectores u y v son paralelos. Entonces, si yo estoy en el espacio y tengo dos vectores que sean paralelos, pues no puedo encontrar un tercer vector que vaya a ser perpendicular a ambos, ¿sí? Porque pues no tengo, o sea, las componentes ya no se van a dar, ¿sí? Entonces, cuando el ángulo entre U y V, cuando el ángulo entre U y V es 0 grados o 180 grados, es decir, que sean en la misma dirección o direcciones contrarias, entonces el producto cruz me va a dar 0. Entonces, una manera de determinar si dos vectores son paralelos o no, pues una de ellas es precisamente calculando su ángulo, ¿no? Que lo podemos hacer con el producto punto, como ya lo habíamos visto. Y la otra es calcular directamente el producto cruz. Si el producto cruz es 0, son paralelos. Si no es 0, no son paralelos. ¿Vale? Vamos a ver. Otra aplicación gráfica que se tiene mediante el producto cruz o producto vectorial es que se puede calcular el área de un paralelogramo. Entonces, vamos a ver. Vamos a tener nosotros dos vectores. Vamos a tener un vector U y un vector V. ¿Sí? Estos vectores pueden estar en el plano o en el espacio. Ahora, si nosotros construimos un paralelogramo a partir de estos dos, es decir, vamos a tratar de hacer algo así como una proyeccióncita de estos vectores. Vamos a suponer que a la maestra le queda bien. Entonces, esto de aquí va a formar un paralelogramo, ¿sí? Es un cuerpo cerrado donde sus lados contrarios son paralelos, y nosotros vamos a poder calcular el área entre ellos. El área de este paralelogramo va a ser o va a estar dada por la magnitud del producto cruz. ¿Sí? Ahora, se me quedó esto, perdón. Entonces, en este caso, muchachos, vamos a suponer que tenemos no sé, vamos a graficarlo aquí para que
poner así. Vamos a tener un vector y vamos a tener un vector U y V. Entonces, el paralelogramo que se va a formar entre estos dos vectores va a ser más o menos este de aquí. U tiene como componentes los debí haber puesto en el espacio. Bueno, los voy a dejar así. U tiene como componentes 3i más j, y aquí lo voy a poner k, aunque no se alcanza a ver bien ahí. Y v va a tener como componentes i más 5j más 0k. Entonces, el área que se va a formar entre estos dos vectores, pues no va a ser otra cosa que la magnitud del producto cruz entre ellos. Entonces, U cruz V va a ser 3, 1, 1, 1, 5, 0, ¿sí? Y este determinante nos va a quedar como menos 5i menos más j más 14k, ¿sí? Calculando el determinante. Entonces, este vector resultante le vamos a calcular su magnitud. U cruz V, que sería menos 5 al cuadrado más 1 al cuadrado más 14 al cuadrado. Esto va a ser la raíz de 25 más 1 más 14 al cuadrado. Y vamos a tener un paralelogramo con un área aproximada de 14.89 unidades cuadradas. ¿Sí? Pero no solo esto. ¿Qué sucede si en lugar de tener yo solamente dos vectores adyacentes, tengo tres vectores? ¿Qué sucede si tengo algo así? Si tengo un vector U, vamos a poner acá un vector V y aquí un vector W. ¿Sí? Estos tres vectores vamos a suponer que son las aristas adyacentes, es decir, que comparten un vértice de un paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? Es el equivalente a un paralelogramo, pero en tercera dimensión. Voy a ponerlos distintos para que se alcancen a ver. ¿Sí? Entonces, si nosotros formamos algo así como algún tipo de cubo o de un prisma rectangular, ¿sí? Pues nos va a quedar algo así. Ahora, no es precisamente un prisma porque sus lados no forman necesariamente ángulos de 90 grados entre ellos, ¿sí? Entonces puede que esté así como que más inclinado. A esto se le llama paralelepípedo, pero sus caras siguen siendo paralelas. Entonces, en este caso, para poder calcular el volumen de este cuerpo, también vamos a poder usar el producto cruz. Nosotros sabemos que el volumen de un cuerpo de este estilo va a ser el área de la base por la altura, ¿sí? Ahora, aquí el área de la base ya sabemos cómo calcularla. Sería la magnitud de U plus B. Y la altura, en este caso, pues va a estar dada por W. Entonces, la magnitud de este producto punto va a ser el, ¿cómo se llama? El volumen de un paralelepípedo. ¿Sí? Ahora, aquí resulta algo interesante. Y vamos aquí a demostrar. Vamos a tener nosotros nuestros tres vectores.
A1, B1, C1, V, A2, B2, C2 y W. ¿Sí? Entonces, esta operación pues implica, primero que nada, calcular el producto cruz entre U y B y luego de ese vector resultante multiplicarlo mediante el producto punto con el vector W. Entonces, nos quedaría de esta manera. U cruz V sería IJK A1, B1, C1, A2, B2, C2. ¿Sí? Y ya sabemos que esto pues va a ser el resultado de este determinante, que nos quedaría como B1, C2 menos C1, B2 por I menos A1, C2 menos C1, A2 J más A1, B2 menos B1, A2 K. ¿Sí? Ese es el resultado del producto cruz. Ahora, este producto cruz lo vamos a multiplicar con W. Tendríamos entonces esta operación punto W. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos lo vamos a multiplicar por las componentes IJK de W. Esto sería B1C2 menos C1B2 por A3 menos A1C2 menos C1A2 por B3 más A1B2 menos B1A2 por C3. Este sería el resultado, ¿sí? Pues este es el resultado de este producto que estamos realizando, el producto cruz y luego el producto punto. Pero fíjense que esto que acabamos de obtener aquí, pues es el equivalente a cambiar I, J y K por las componentes del vector W. Quiere decir entonces que para calcular esta operación, es decir, para calcular el volumen del paralelepípedo, lo que puedo plantear es un determinante en donde tenga yo como cada renglón las componentes de cada vector. ¿Sí? Entonces, al sacar este determinante, pues voy a estar obteniendo yo el volumen del paralelepípedo. Ojo, es el valor absoluto del determinante. ¿Sí? Aquí yo puse primero el vector 3, que es el vector W, pero ustedes los pueden acomodar como sea. ¿Qué es lo que cambiaría? El signo. ¿Cómo eliminamos ese problema? Con el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, el valor absoluto de este determinante me va a dar el volumen del paralelepípedo. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Entonces, bueno, sería para no hacer toda esa fórmula y solamente sacando el determinante, ese ya es el volumen así nomás. Con el valor absoluto, porque el Ok, determinante pues, le puede dar negativo. Entonces, como es un volumen, hay que calcular el valor absoluto. ok. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos, en esto? ¿En cualquiera de estas operaciones?